Bueno, ya estas son generalidades. Conocimos la estructura, conocimos los elementos del tributo como tal. Ahora vamos a aterrizar al tema que en este caso les comenté. Hay tasa cero para ciertas actividades. Victorio, ¿cuál? Y hay que comentar que estos actos o actividades grabados a la tasa cero, dice, tienen un doble beneficio, puesto que se traslada al cero, es decir, no se paga a la autoridad fiscal, porque al aplicar la tasa cero es cero impuesto causado. No tendrán obligación de trasladar en forma expresa y por separado el IVA, pero sí podrán solicitar el impuesto que le trasladen. Es decir, que yo le pago al proveedor, yo tendré oportunidad de recuperarlo. Y esto es muy importante para los tasa cero, porque yo me dedico a vender, por ejemplo, café, granos de café. Ok, tasa cero. Cada vez que yo venda, tasa cero, pero lo que pague al proveedor se va a convertir en un saldo a favor, y esto al final del día lo puedo recuperar vía acreditamiento o vía devolución. Acreditamiento no podría, porque no tendría contra qué si es tasa cero. Entonces la única alternativa que queda es vía devolución, y es lo que están sufriendo muchas empresas. ¿Por qué? Porque al ser tasa cero, la única alternativa que les queda es vía devolución. ¿Por qué? Porque no podrían acreditar contra un IVA causado posteriormente, porque no lo tienen y no lo van a tener. Entonces, muy interesante el tema en el caso de tasa cero. Ahora, vamos a ir comentando algunos actos o actividades que son tasa cero. Por favor, aquí sí me gustaría cualquier pregunta que tengan con relación a lo que vayamos viendo, porque son casos especiales que se presentan para ciertas actividades en el mercado. Y vamos a ver uno, dice venta de animales, directo tasa cero. Es decir, si yo vendo en el caso de venta de ganado, venta de borregos, venta de cocodrilos, cualquier tipo, cualquier animal, es tasa cero. ¿Sí? Oye, pero lo va a destinar, aquí no interesa el destino, aquí lo que interesa es que sea animal. La venta de animales siempre será tasa 0%. Entonces, aquí la única condición es que sea animal. ¿Sí? Oye, animal, tasa cero. Ahora, vean, viene aquí, vegetales que no estén industrializados, ¿ok? Por ejemplo, vegetales, y atendiendo aquí a la definición de diccionario de la Real Academia, bueno, podemos precisar, porque aquí no hay una definición de vegetales. Alguien me decía, Victorio, ¿qué es vegetal para efectos fiscales? No hay definición. Entonces nos vamos al diccionario Real Academia y básicamente podemos decir que la cebolla, zanahoria, jitomate es tasa 0%, tal cual. ¿Por qué? Porque así lo establece la citada ley. Entonces, hay que comentar, yo me dedico a vender manzanas, venta de manzanas, tasa cero. Venta de mango, tasa 0%. Entonces, ahí está el fundamento legal, el artículo 2-A, fracción primera, inciso A de la citada ley. Salvo el hule, perro y gato y pequeña especie que se utilice como mascota en el hogar. Hay que precisar que la venta de hule, la venta de perros, oye, yo me dedico, soy una empresa que me dedico a vender mascotas y pequeñas especies al público general, porque a eso me dedico. La pregunta es, ¿a qué tasa se tiene que grabar? Depende. Aquí sí depende, porque es importante para qué se va a utilizar ese perro, ese gato y esa pequeña especie. Digo, así lo establece la citada ley, y si lo establece, yo tendría que cerciorarme como vendedor qué destino va a tener ese gato, ese perro y esa pequeña especie. ¿Por qué se los comento? Porque en la práctica hay personas que no, lo que les decía al principio, pareciera que es nada más aplicar la tasa del 16 y ya, o la tasa 0 y ya, o exento o no objeto. Y hay gente que dice, pues ya, pues es que dice que es tasa 0. Llega la autoridad y te pregunta, oye, ¿cómo
te cercioraste de que lo iba a utilizar el adquirente como mascota en el hogar. ¿Por qué? Porque aquí vean, si se utiliza como mascota en el hogar, es tasa 16. Eso hay que precisarlo. Entonces, la autoridad fiscal lo que va a decirte es que para mí es tasa 16. ¿Y tú qué vas a decir? No, es tasa 0. No, para mí, ¿por qué? Porque ese perro que tú vendiste, el destino generalmente es como mascota en el hogar. Entonces ya hay una presunción. Entonces por eso es importante que se aclare, se precise la factura. Hay, en ocasiones yo les digo a los clientes, precisen que se va a utilizar como mascota en el hogar, como una nota, una observación. Esto muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque con esto la autoridad se queda tranquila y por lo menos estás precisando, pero no basta con precisar. Es importante que te cerciores. ¿Y cómo te vas a cerciorar? Oye, que vengo, quiero 5 perros, ¿no? Ok, esos 5 perros los quiero para actividades recreativas en mi empresa. Soy título 3, necesito básicamente 5 perros porque soy actividad recreativa, soy un parque, no sé, recreativo, ¿no? Esto yo como vendedor me tengo que cerciorar. ¿Para qué? Para decirle a la Secretaría de Hacienda, vinieron por 5 perros, pero no fue utilizado como mascota en el hogar. Y va a decir la autoridad, ¿y cómo supiste? Porque mira, aquí tengo su constancia de situación fiscal, aquí tengo la actividad a la que se dedica, acta constitutiva, por ejemplo, puede ser, pero tengo que documentar, ¿sí? Oye, Victorio, es exagerado, ¿no? Pero te digo, al final es sujeto. Y al ser sujeto, a quien le van a cobrar el impuesto, en caso de diferencias, no es al adquirente, al sujeto al que vendió. Entonces, por eso esto se vuelve más interesante el tema del IVA. ¿Por qué? Porque en la práctica es muy complejo y en la práctica hay cosas que se hacen por costumbre. Entonces todo el mundo dice, es que la mascota es animal y por lo tanto, creo que se utiliza en la empresa. No, aquí de entrada, toda mascota, todo perro, gato y pequeña especie, la autoridad presume que se utiliza como mascota en el hogar. Entonces tiene que ser tasa 16 en todos los casos, a menos que tú me demuestres que realmente fue un destino diferente. Y esto con documentación comprobatoria, lo que acabo de comentar. Digo, al final, cada quien comprueba ante Hacienda con documentación confiable, viable, documentación que convenza a la autoridad. Hay gente que dice con video, adelante, con fotos, adelante, con permisos de autoridades estatales, municipales, adelante. Al final, no es receta de cocina, simplemente es comentar este punto. Vean, los vegetales, dice el artículo 6 del reglamento, siempre que no haya pasado por un proceso de industrialización. Y yo les pido de favor que aquí chequen el 6 del reglamento porque define cuándo no se considera que está industrializado. Por ejemplo, el café, por el simple hecho de que se presente tostado, dice el reglamento que no es industrializado. Entonces, básicamente sigue siendo tasa 0%. Entonces, por poner un ejemplo, habría que analizar ese 6 del reglamento. Oye, Victorio, la madera en trozo o descortezada dice que no está industrializada. Entonces, imagínate que yo soy una empresa que se dedica a vender madera. Si yo le pongo venta de madera al comprobante fiscal, de entrada es tasa 16. ¿Por qué? Porque la autoridad va a presumir que esa madera ya llevó un proceso de industrialización. Sí, eso es muy importante. Aquí aclara que la madera en trozo o descortezada no está industrializada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por eso les digo, amigos, que aquí hay que tener mucho cuidado con la ley. Mucha gente aplica la ley sin tener tanto conocimiento porque considera que al final es un vegetal, la madera, y al ser vegetal, ¿qué dice? Es tasa 0. Sí, pero ya lleva un proceso de industrialización. Y acuérdate que el IVA es un valor agregado. Es algo que se le agrega
a ese producto, ¿no? A lo que vas a vender. Por ejemplo, si yo pongo venta de madera en mi factura electrónica dentro de la descripción y yo le pongo que es 1,000,000 de pesos, en la factura electrónica es un comprobante tipo ingreso, la autoridad fiscal va a presumir que lleva IVA, porque ya llevó un proceso de industrialización. Pero si yo le pongo venta de madera en trozo, cambia el asunto, porque ya estoy precisando que es en trozo y que es tasa cero. O sea, que la propia ley dispone que la venta de madera en trozo ya es tasa 0%. Pero si no lo preciso, la autoridad puede presumir que hay una omisión del pago del IVA. Esto es importante que la factura no es para decir que vendí algo como tal y preciso, no. La factura es un documento que tiene la autoridad y si lo tiene la autoridad, aquí es donde voy a aprovechar a poner todo para que la autoridad no presuma. Es decir, que yo voy a precisar que es madera, pero te aclaro, es en trozo. Es en trozo, autoridad fiscal. Y es importante decir qué tipo de madera, es importante decir las medidas, es importante aclarar, incluso si le quieren poner el color de la madera, no sé, no soy experto, pero habría que ver si la madera tiene un color para efectos de ser preciso. Pero lo más importante es aclarar y decir que es en trozo. Si yo le pongo que es en trozo o le digo que es descortezada, con eso estoy del otro lado. Pero si yo le pongo nada más venta de madera, la autoridad va a presumir que es tasa 16. Entonces, sí es importante que se aclare este punto. Yo aquí les comenté que el reglamento de IVA mencionaba en qué casos no está industrializado en el animal y vegetal. Y por ejemplo, les comenté venta de café Victorio. Sí, la venta de café por el hecho de estar, en este caso, seco, el vegetal, limpiado, descascarado, despepitado o desgranado, básicamente sigue siendo, en este caso, tasa cero. Por ejemplo, la venta de café que les comentaba, seco, como tal, sería tasa 0%, a pesar de que llevó un proceso de industrialización. Y aclarar que esto, porque lo menciona el reglamento. Si no estuviera el reglamento, básicamente estaría grabado para efecto de la citada ley. Entonces sí es importante esto que les estoy comentando. Y aquí aclara la venta de madera cortada en tabla, tablón, en cualquier otra manera que altere su forma, longitud y grosor, se considera que llevó un proceso. Así que si yo le pongo a la factura venta de madera, se presume que es tasa 16. Si le pongo que es ya tabla, ya digo que es 16%. Ya estoy precisando que esa madera llevó un proceso de industrialización y que ya básicamente ya no es madera en trozo, ya es venta de madera que llevó un proceso. Y esa venta se considera que es la venta de madera en tabla, ya es tasa 16. Hay que ser preciso, por favor, más ahorita con el efecto que tienen las facturas electrónicas por aquello de las operaciones simuladas como tal. Viene otro, venta de medicamentos, venta de productos que se destinen a la alimentación. Todo venta de medicamento, si yo voy a la farmacia, compro medicamentos, es tasa 0%, pero tendría que ser medicamento. Oye, que fui a comprar jeringas, no, ese sería tasa 16. Que fui a comprar oxígeno, ese sería tasa 16. Oye, el producto que se destina a la alimentación, ¿a qué te refieres? Si yo voy y vendo o compro, depende, en este caso me interesa el sujeto. Si yo vendo, en este caso, producto que se destina a la alimentación, como es, me dedico a vender pollo. Venta de pollo. La venta de pollo, que es alimento, básicamente sería tasa cero, ¿sí? Ahora, si ese pollo yo lo preparo en el lugar, que yo ya no es, ahora es venta de pollo, ahora yo digo venta de pollo rostizado, cambia. Por eso es importante en la materia de IVA tener claramente, yo siempre les digo, hay que buscar desde el origen.
cuidar el origen. ¿Cuál es el origen? El acta constitutiva, en el caso de Morales. En el caso de física, precisar qué actividad vas a realizar. Porque si yo al fisco le digo que vendo pollo, se entiende que estás a cero. Pero si yo le pongo venta de pollo asado, se entiende que ya lo preparo. Por eso ya le pongo preparación de alimentos. ¿Sí? Preparación de alimentos, se entiende que está el pollo y es tasa 16. Pero si le pongo al acta constitutiva venta de pollo entero, y aunque venga cortado, no importa, sigue siendo pollo, alimento, por lo tanto es tasa 0%. Esa es la parte de la complejidad que puede tener esta ley. Y aquí les comento, miren, dice que se aplica la tasa de 16 cuando se prepara. Se preparan para su consumo en el lugar. Y hay gente que decía, oye, aunque sea para llevar, o para entrega a domicilio. Incluso dice aquí. Es decir, si yo hago entrega a domicilio, no importa, sigue siendo tasa 16%, porque me dedico a vender pollo rostizado y no tengo un lugar para que sea consumido en el lugar, lo entrego a domicilio, sigue siendo tasa 16%. Aquí nos menciona toda la preparación y nos dice, y esto hay que comentarlo, que el reglamento 10A del reglamento establece que en qué casos ese alimento no se considera preparado para su consumo en el lugar. Y aquí podríamos decir que, y les voy a comentar algo muy interesante, una pastelería, una tortillería, una panadería, y me puedo ir allí con las tres actividades básicas, ¿no? del mexicano, la tortilla, el pan. ¿Qué creen? De manera general tendría que ser tasa 16, porque lleva una preparación el pan, la masa, la leche y los blanquitos, todo eso es una preparación, es tasa 16. Oye, Victorio, ¿y la tortilla? También. Sin embargo, el reglamento, miren, afortunadamente nos dice que la tortilla es tasa 0. No, imagínate que al rato llega el cliente y te graba la tortilla, el precio aumentaría, porque ese, ya les comento, esto no lo paga el vendedor, al final lo viene pagando el consumidor final. Entonces, venta de pan, la panadería también es tasa 0. Oye, pastelería, incluso los pasteles y galletas, tasa 0. O sea, ya la autoridad nos precisa que el hecho de que el alimento lleve una preparación sigue siendo tasa 0, el alimento. Esto es muy importante, por favor, porque he encontrado facturas que ponen venta, por ejemplo, venta de tamales. La venta de tamal se podría decir que es un alimento, Victorio, sí, pero preparado. Es un alimento preparado, por lo tanto tendría que ser tasa 16%. Sin embargo, el reglamento nos dice que si ese alimento está envasado al vacío o congelado, con eso te quitas el IVA. Entonces imagínate que le vas a poner venta de tamales congelados. Con que le pongas congelado, ya con eso estás del otro lado y sería tasa 0. Pero si le pones venta de tamales nada más, es tasa 16. Vean qué es el IVA. O sea, realmente esto es aplicar correctamente la ley del impuesto a valor agregado. ¿Por qué? Porque en la práctica, les vuelvo a comentar y reiterar, no muchos saben aplicar la ley. Y mucha gente dice, el IVA se aplica a 16, se acabó. A todos ya, ante la duda, aplícalo. No, es que aquí no es ante la duda. ¿Por qué? Porque imagínate, en el venta de tamales, ¿a mí qué me convendría? Decirle al cliente que se lo voy a congelar para efecto de que sea, ¿qué? Tasa 0%. Y con eso le quito la carga tributaria. Porque al final queda claro que el IVA, al final del día, yo se lo cobro al adquirente y al final lo tengo que pagar a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? En caso de algodón es tasa 0. Cuando lo vende un tercero, mira, el algodón también vendría siendo tasa 0%. Habría que analizar, si es el vegetal como tal. Ese es muy importante, porque si tú me dices que es el algodón ya procesado como tal, porque mira, aquí en el 6 del reglamento que antes comenté, si ese algodón, yo te pregunto, está sometido, dice que a un proceso de secado,
limpiado, descascarado, despepitado, desgranado. No es el caso del algodón, porque hay algodón, no sé si es algodón natural, el del vegetal, ese sí es tasa cero. Pero si es el que tú me dices, el que compra en la farmacia es tasa 16. Eso es muy importante, aclarar, separar. Es como, por ejemplo, Héctor, te voy a poner un caso. Me dedico a vender flores. La venta de flores, y lo voy a poner aquí, me dice, oye, la factura dice venta de flores. La venta de flores es como el algodón, es 0%. Ahí me queda claro. Sin embargo, vean lo interesante del tema. Si esta venta de flor ya es un arreglo, entonces 16. Vean cómo cambia. ¿Por qué? Porque el arreglo floral ya lleva un valor agregado y esto básicamente se deja de ser vegetal para convertirse en un arreglo y como tal ya es tasa 16%. Por eso, Héctor, habría que analizar, si me dices el algodón vegetal, ese básicamente es tasa cero. No importa, Héctor, quién lo venda, no importa quién lo venda. Puede ser un tercero, puede ser, es más, ni siquiera es agricultor. Sigue siendo tasa cero. Ejemplo, yo me dedico a vender manzanas. Ni siquiera soy productor de manzanas, ni soy agricultor. No me dedico a eso. Soy un comercializador. No importa, sigue siendo tasa cero, Héctor. Creo que eso es lo que querías escuchar. Sigue siendo tasa cero. ¿Vale? Entonces, aunque sea un tercero. Aquí no interesa que sea productor, a menos que dijera la ley del IVA, ¿no? Siempre y cuando seas productor de algodón, de manzana, de mango, de limón, ahí sí aplica, ¿no? Pero no, afortunadamente no, porque estarías agregando un impuesto y el consumidor final vendría pagando los platos rotos, que somos nosotros, la familia, ¿no? Y son productos básicos para la alimentación. Entonces creo que la intención del gobierno es que este producto no salga tan caro. Entonces, esa es la intención del gobierno. Vamos a seguir, por favor. Héctor, bienvenido, Héctor. Cualquier duda que tengas, estoy a tus órdenes. Y vean esto, lo que les comenté entonces, queda claro que el reglamento hace extensivo y nos dice en qué caso ese alimento, aunque se prepare, sigue siendo tasa 0%. ¿Sale? Eso es muy importante, aunque lleve una preparación. Ya les dije, ¿no? La tortillería, una pastelería, una panadería. Esos son alimentos básicos, aunque sea comida chatarra, no importa, sigue siendo tasa cero, sigue siendo tasa 0%. Ya le dije que alimentos que sean envasados al vacío o congelados, ahí está la estrategia, ¿no? Si no quieres pagar impuesto a valor agregado, congélalo, el tamal como tal. Entonces, sí es importante comentar este punto. Sin embargo, la autoridad se dio cuenta que algunos negocios, 431, preparaban alimentos y no están grabando. Incluso en el lugar se consume. Y voy a poner algo que usted me imagino que conocen. Digo, en la época de universitario, y yo creo que nos pasó el tener el comerse una sopa Maruchan, ¿no? Y aquí está. Por ejemplo, esta regla menciona ciertos alimentos. Aquí está, miren, la sopa Maruchan, sopas instantáneas. Esto pasa en la práctica y dices, es que la sopa instantánea esa sopa instantánea es alimento, aunque sea chatarra, no te ayuda, ¿no? Porque cuántos años tarda en digerir ese alimento, muchos, ¿no? No es recomendable, pero bueno, hay gente que por el trabajo que lleva, o hay gente por el tiempo, que no le da tiempo de comer algo sano, la sopa instantánea. A ver, si yo me voy a un Oxxo, porque es lo primero que hacemos, ¿no? O a la tiendita de la esquina de la señora, de doña Julia, doña Chonita, no sé qué se llama la señora, ¿no? Oiga, me da una sopa Maruchan. Bueno, ¿qué dice la señora? Ahí y dice, ¿lo quiere preparado? Con salsita y salsa Valentina y limoncito. Y tú dices, pues sí, ¿no? Así lo quiero. Bueno, ¿qué creen? Que la autoridad acaba de señalar que eso grava. Grava impuesto a valor agregado. Entonces aquí se complica porque hay muchos mini supers, tiendas de autoservicios, de conveniencia o de cercanía, que sería la señora de la esquina, la tiendita de la esquina,
tendrían que gravar este tipo de productos, aunque sea un producto que es destinado a la alimentación. Vean, pero qué interesante, ¿qué dice el gobierno? Es que como lo estás preparando, ya deja de ser alimento natural, o se puede decir, ya deja de ser alimento y por lo tanto, bueno, sigue siendo alimento, pero ya preparado. Entonces, ¿qué dice la autoridad? La preparación, eso es lo que se grava. Entonces, lo que cobran ya no es la venta, lo que cobran es el servicio. Es como, por ejemplo, voy a un restaurante, me pido mi pieza de pollo, ensalada, incluso me pido el panecito, el cafecito. ¿Qué está haciendo el restaurante? Preparar ese alimento. Te prepara el alimento, por lo tanto, es tasa 16, la preparación de ese alimento. Que quede claro, aunque yo lo que estoy consumiendo es alimento. En la pieza de pollo, si se vendiera por separado, ahora sí, ¿verdad? Pero es que el giro de la empresa es servicio. Entonces, por eso grava. Ahí habría que analizar. Si yo me dedico a vender el pollo, me dedico a vender el pan, por ejemplo, el pastelito, ahora sí es tasa 0%. 0%. Entonces, por eso les digo, hay que ver el tipo de actividad que tiene el contribuyente. En materia de IVA es muy importante, señores, porque ahí te va. Imagínate que yo soy una pastelería. Hay muchos ejemplos que podemos ver y son casos prácticos, así se llama el curso, ¿no? Entonces, vean, yo soy una pastelería. Yo nada más le pongo este caso. Y hay muchos de este tipo, por ejemplo, en esta pastelería generalmente venden el cafecito, ¿no? Entonces, vean, voy a esta pastelería y me tomo un cafecito. Y alguien podría decir, ¿a qué tasa? 16, porque lo que te cobran es la preparación. Oye, ¿qué crees? Pido una rebanada de pastel, rebanada, ¿ok? 16, porque al final lo que te van a cobrar es la preparación del alimento, el consumo de alimento, vaya. Pero si voy yo y compro un pastel, la venta de pastel como tal es tasa 0. ¿Ok? Entonces, ¿en qué cambió? Depende, porque la pastelería tiene que ser su giro, muy importante, venta de pastel o restaurante o preparación de alimentos. Así tiene que estar en Hacienda, el acta constitutiva si es persona moral. No vemos eso, la verdad es que no vemos. Y aquí es donde está todo el problema de la compra y venta de facturas. Por eso es que la autoridad se dio cuenta de muchas empresas que se dedican a este giro y omiten el IVA, omiten el IEPS como tal, porque este sería causante de IEPS, lo vamos a ver más adelante. Muy importante entonces que se precise exactamente a qué te dedicas. Aquí regresando a la señora de la esquina, ¿no? Que vendió la sopa Maruchan. Oye, ¿qué crees? Te voy a grabar, va a decir la señora. La señora ni sabe, ¿no? Pero al final va a cobrar por la sopa Maruchan. Pero te digo algo, generalmente te aumentan el precio, porque lo que están cobrando ya es la salsa, el limón y el que te prepara en la sopa. O sea, es algo que dice la autoridad, entonces tienes que grabar. Por eso es que esta regla viene a decir todo lo que son gorditas, burritos, alitas, molletes, perros calientes, los hot dogs, todo eso básicamente va a grabar. A menos que te lo vendan así como tal. Digo, si tú llegas y, oye, que quiero un burrito, ¿no? El burrito como alimento, bueno, ese sería tasa 0. Es alimentación y no importa que esté, no importa que haya un proceso, porque al final es un burrito como tal y en materia fiscal, materia de IVA, estaría a la tasa de 0%. Aquí hay que precisar, ¿no? Al final del día, porque el detalle del reglamento, no hay que olvidar el reglamento de IVA, otra vez voy a regresarme, tendría que ser alimento envasado al vacío o congelado, porque al final, si ese burrito llevó una preparación, la autoridad te lo va a querer grabar. Eso es un hecho. Tendríamos que ver el reglamento básicamente en cuál cae para efectos de quedar liberado. Y vuelvo a insistir con el tema, Generalmente los alimentos se cree que, o se piensa mal, que todo es tasa 0. No hay que caer caer en ese error, porque
puede dar lugar a un crédito fiscal ante la autoridad como tal. Entonces, vean, de entrada, dice que estos alimentos cuando se preparen, entonces dicen en el lugar van a estar grabados a la tasa 16 cuando se preparen o cuando se sirvan en el lugar, van a estar a la tasa de 16 porque va a llevar una preparación. Por ejemplo, yo voy al Oxxo, yo creo que esto tiene nombre, ¿no? Voy a Oxxo, pido está el pan, está el hot dog, bueno, todo eso, hasta te ponen la cebollita y todo eso, eso es preparación. Oye, Víctor, pero yo me lo estoy preparando, no importa, es preparación y es tasa 16. Entonces, así lo tiene que vender la tienda, como preparación de alimento, porque al final lo que está vendiendo o lo que él da un servicio de preparación de alimentos. A menos que llegues por el hot dog nada más, estás a cero. Por el pan, estás a cero. Entonces, de manera separada, ¿no? La cebolla, el jitomate, estás a cero. Eso es lo que quería comentar. Entonces, muy importante, por favor, el tema. Para aterrizar con tasa cero, los alimentos como tal, los vegetales que ya comenté, los medicamentos son dentro de la canasta básica del mexicano, ¿no? Entonces, bueno, no el mexicano, sino las personas que consumen este tipo de las familias, ¿no? Que consumen este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, vean tasa cero, vamos a seguir. Se excluye del beneficio de la tasa de cero, eso es muy importante analizar este punto. Dice, se excluyen del beneficio a la tasa cero las bebidas distintas de la leche, incluso cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Esto es muy importante. Dice que los jugos, néctares y concentrados de frutas son tasa 16. Oye, Victorio, pero en la práctica no me cobran. No, porque hay un decreto, y este decreto se los puse aquí, 26 de diciembre de 2013, en donde se establece que este impuesto no lo van a cobrar.